Datos curiosos de la Luna y de su exploración pasada y futura. Hola, hemos recopilado 21 datos curiosos e interesantes que de pronto no conoces sobre nuestro satélite natural, la Luna. Hablaremos también sobre lo que ocurrió en su exploración pasada y sobre algunos desafíos y planes que tiene la NASA ahora que ha decidido volver con misiones tripuladas. Esperamos te guste, y sin más preámbulos, empecemos. Número 1. La gravedad en la Luna. La Luna, al tener una masa mucho menor que la de la Tierra, hace que la fuerza de la gravedad actúe de forma diferente. Por ejemplo, una persona que pesa 90 kilos en la Tierra, en la Luna pesa solo 16. Por esta razón, los astronautas del programa Apolo pudieron utilizar unos voluminosos y pesados trajes en la Luna, los cuales en la Tierra pesaban algo más de 126 kilos. Asimismo, en la Tierra una persona puede saltar verticalmente en promedio unos 40 a 50 centímetros, mientras que con el mismo impulso en la Luna llegaría a casi 3 metros. Con esto en mente, ya entendemos por qué a los astronautas se les ve dando brincos en vez de caminar normalmente como se hace en la Tierra, donde la gravedad es mayor. Número 2. El polvo lunar es muy peligroso. Nuestro satélite natural está recubierto completamente por una gran cantidad de un muy fino polvo que a simple vista parece inofensivo, pero la realidad es totalmente distinta. El polvo lunar se adhiere a cualquier cosa, primero por la baja gravedad de la Luna y segundo por su propia minúscula y fina textura. Esto ha dado ya más de un susto a los astronautas que pisaron la superficie lunar y por supuesto a la NASA. No solo obstruye filtros, deteriora los componentes electrónicos, tiene un efecto abrasivo sobre todos los materiales, sino que además se adhiere a los visores y entorpece las misiones de exploración, sin contar con que puede acabar siendo respirado de forma accidental por los astronautas. El último hombre que caminó sobre la Luna, Harrison Schmitt, sufrió una reacción alérgica en la misión en 1972, cuando sin darse cuenta inhaló polvo lunar luego de regresar al interior del módulo lunar. Aunque solo sufrió de una fuerte pero temporal reacción alérgica de la cual se recuperó rápidamente, esto encendió las alarmas del personal médico de la NASA, quienes luego de un riguroso estudio al término de la misión encontraron que el polvo lunar es bastante similar al polvo de sílice de la Tierra, que al llegar a ser respirado, produce silicosis, una enfermedad que a largo plazo, y con una exposición continua, puede llegar a ser terriblemente destructivo para los pulmones. Número 3. El efecto de la gravedad lunar sobre la Tierra. La fuerza de la gravedad de la Luna y su efecto sobre la Tierra tradicionalmente se ha asociado al cambio de las mareas altas y bajas ocasionados en todos los mares del mundo, gracias a que la Luna y otros cuerpos celestes ejercen una fuerza de atracción sobre las grandes masas de agua terrestres, haciendo que, por ejemplo, según el ciclo lunar, el nivel de los mares suba y baje constantemente. Sin embargo, hay un dato curioso del cual se habla muy poco. ¿Sabías que cuando la Luna está directamente sobre tu cabeza, tu peso corporal disminuye? Esto no tiene nada que ver con el peso, sino con la fuerza de gravedad que actúa sobre tu masa corporal. La fuerza gravitacional de la Luna actúa literalmente atrayendo todos los objetos, reduciendo un poco la fuerza gravitacional de la Tierra. Por supuesto que esta diferencia es ínfima y solo puede ser medida con una báscula de altísima precisión. Número 4. Los movimientos de la Luna por el espacio. La Luna tiene dos movimientos constantes, la rotación y la traslación. La rotación es girar sobre su propio eje y la traslación es dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Como estos dos movimientos ocurren aproximadamente al mismo tiempo, es decir, cada 27 días y fracción, desde la Tierra solo vemos alrededor del 60% de su superficie. Entonces, como la Luna siempre presenta la misma cara a la Tierra, antes se hablaba del lado oscuro de la Luna, que supuestamente era el que nunca recibía luz solar y fue fuente de inspiración para cientos de relatos y fantasías sobre este supuesto terrorífico y enigmático lugar. Este hemisferio estuvo oculto a la vista humana hasta que la sonda automática soviética Luna 3 lo fotografió por primera vez el 7 de octubre de 1959. Descubierto el concepto antes descrito, ahora ya no se habla del lado oscuro, sino más bien de la cara oculta de la Luna, pues ya se ha demostrado que no existe ningún punto de la Luna que en ningún momento no reciba luz solar. Aunque este lado nunca es visible desde la Tierra, gracias a los adelantos en la investigación espacial hoy se encuentra perfectamente cartografiado,
tanto así que en la actualidad no hay un solo punto de la superficie lunar que no conozcamos. Número 5. Los inconvenientes de las largas noches lunares para la futura colonización. Dado que un día y una noche en la Luna duran cada uno aproximadamente 14 días terrestres, la larga noche lunar que se da en la gran mayoría de su superficie impedirá el abastecimiento de energía a partir de la luz solar, por lo que se requerirá de una colonia diseñada para soportar temperaturas extremas. Estos periodos de oscuridad también dificultarán otros procesos como por ejemplo las cosechas de alimentos en los invernaderos. La solución propuesta por ahora es situar las bases en los llamados picos de luz eternos, los cuales se sitúan en el polo norte lunar, lugar donde siempre llega la luz del Sol. Asimismo, en el polo sur lunar sobre sitios como el borde del cráter Shackleton también se encuentra una iluminación casi que permanente. Número 6. La Luna se está alejando cada vez más de la Tierra. La Luna se aleja aproximadamente 3.8 centímetros de la Tierra cada año. De hecho, hoy, el satélite de la Tierra está 18 veces más lejos que cuando se formó, hace 4.500 millones de años. Durante las misiones Apolo se dejaron sobre la superficie unos instrumentos de medición muy precisos, que básicamente son unos espejos que reflejan rayos láser enviados desde la Tierra, permitiendo medir con gran exactitud la variación de la distancia con la Tierra. Y acá viene lo interesante. ¿Por qué se aleja? Este alejamiento se debe a que la fricción que ocurre entre la superficie de la Tierra y la enorme masa de agua que está sobre ella hace que, con el tiempo, la Tierra gire un poco más lentamente sobre su eje. Por otro lado, recordemos que por cada acción hay una reacción igual y contraria. Esta es la tercera ley de Newton. Entonces, dado que la Tierra y la Luna están unidas por una suerte de abrazo gravitacional, a medida que el movimiento de la Tierra se ralentiza, se acelera el de la Luna, por como ya dijimos, el efecto acción y reacción. Y, como resultado final, obtenemos que cuando algo que está en órbita se acelera, esta aceleración, por fuerza centrífuga, lo empuja hacia afuera. Aunque suene un poco complicado, si lo analizas con atención te darás cuenta que es fácil de entender. Se calcula que este alejamiento continuará durante alrededor de 50.000 millones de años más. Para cuando eso ocurra, la Luna se demorará alrededor de 48 días en orbitar la Tierra en lugar de los 27.3 días que tarda actualmente. Número 7. Aunque existe, la atmósfera de la Luna es insignificante, prácticamente nula. Aunque se ha descubierto recientemente una finísima capa de gases que envuelven a la Luna, los cuales provienen o son producto de reacciones químicas del suelo lunar, para efectos prácticos se considera que como esta capa es tan ínfima, la Luna no tiene atmósfera. Lo que significa que nuestro satélite natural no está protegido de los rayos cósmicos, meteoritos y vientos solares, y además tiene enormes variaciones de temperatura. La falta de atmósfera significa que no se puede oír ningún sonido en la Luna, lo cual, si hubiese sido esto tenido en cuenta por Hollywood, hubiese hecho que todas las películas y series desarrolladas en la Luna hubiesen sido muy monótonas y aburridas. Por último, el cielo siempre aparece negro, sin saber que es un amanecer o un atardecer lleno de hermosos colores como los que podemos disfrutar en la Tierra. Número 8. La Luna ya es un cementerio con restos humanos. Otro de los datos curiosos de la Luna es que alberga las cenizas de un astrónomo. El creador de la astrogeología, ciencia que estudia la geología de los planetas diferentes a la Tierra, Eugene Shoemaker, fue un afamado y prestigioso astrónomo que contribuyó activamente en la exploración espacial. Su sueño desde niño fue pisar la Luna. Sin embargo, no contó con suerte al no superar las pruebas médicas requeridas para ingresar al programa de entrenamiento de astronautas de la NASA. En 1997, durante un viaje de investigación de impactos de meteoritos en Australia, desafortunadamente sufrió un fatal accidente de automóvil que le costó la vida. Poco tiempo después, ya en 1998, la NASA, como un homenaje póstumo y en agradecimiento por la inmensa contribución de Shoemaker al programa espacial, envió sus cenizas a la Luna a bordo de la sonda espacial Lunar Prospector, la cual fue estrellada intencionalmente sobre la superficie lunar una vez terminada su misión de exploración lunar, esparciendo entre otras cosas las cenizas del astrónomo sobre la superficie de la Luna, cumpliendo así, de alguna manera, su deseo de llegar algún día a nuestro satélite.
Si te está gustando este video y su contenido te parece interesante, por favor no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuevos contenidos de tu interés. Muchas gracias de antemano. Número 9. La vulnerabilidad del ser humano en la superficie de la Luna. La falta de una atmósfera consistente trae además otros problemas a la hora de pensar en establecer una base permanente en la Luna. La radiación cósmica llega casi en pleno con todos sus nocivos y peligrosos efectos para hombres y equipo, así como también los meteoritos de múltiples tamaños, que van desde un pequeño guijarro hasta los de proporciones de un autobús, los cuales constantemente bombardean la superficie lunar representando un riesgo permanente para cualquier construcción que se lleve a cabo. ¿La solución? Construir los asentamientos en cavernas bajo la superficie. Se calcula que a partir de 3 metros de profundidad ya hay una protección adecuada contra la radiación y los meteoritos, así como también se facilita la regulación de la temperatura con los consabidos ahorros de energía. Por ahora esto no pasa de ser una teoría, puesto que se requiere de mucha más exploración topográfica y geológica de la Luna para encontrar dichos espacios si es que existen, pues al menos por ahora excavarlos con la tecnología existente representa un esfuerzo difícil de alcanzar. Número 10. La minería en la Luna, un negocio difícil. Aunque no se han encontrado presencia de minerales preciosos tales como diamantes, oro o plata, sí hay un gran incentivo para la explotación minera lunar, pues se sabe de posibles grandes depósitos de agua, hierro, titanio y uranio que son elementos claves para la exploración espacial. El problema radica en que al no haber atmósfera no hay fricción, y esto da como resultado que sea muy peligroso hacer explosiones, excavaciones o demoliciones sobre la superficie lunar, puesto que los fragmentos producto de estos procedimientos pueden viajar grandes distancias sin disminuir su velocidad, convirtiéndose en proyectiles muy peligrosos. Para tener una idea, pensemos en una granada de mano que al ser arrojada y explotar tiene un rango de efectividad en promedio de 15 metros a la redonda. En la Luna, los fragmentos de una granada de fragmentación pueden llegar a ser mortales en distancias más de 10 veces mayores. La conclusión es que construcciones, equipo y personal han de estar o muy lejos o muy bien protegidos de los sitios mineros, complicando y dificultando de esta manera todo el procedimiento. Número 11. La actividad sísmica en la Luna. En la Luna también ocurren movimientos sísmicos que van desde leves temblores hasta terremotos de gran intensidad. Hay varios tipos de terremotos, los cuales técnicamente se denominan lunamotos. Los hay por la atracción gravitacional de la Tierra que causa grietas y rupturas en la corteza lunar, ocasionando pequeños lunamotos a varios kilómetros de la superficie. Otros son de origen tectónico, pues se cree que, al igual que la Tierra, la Luna posee un núcleo fundido, el cual hace que las masas exteriores se acomoden de vez en cuando. Los hay además producto de los impactos de los meteoritos y, finalmente, los temblores de origen térmico, los cuales son muy predecibles, que se presentan en forma de leves temblores por efecto térmico de expansión que se produce sobre la superficie cuando termina la larga y fría noche y llega el ardiente día, y viceversa. Actualmente se realizan estudios a fondo para determinar cuáles zonas de la Luna tienen menos actividad sísmica para, entre otras cosas, elegir los posibles sitios de asentamiento humano en el futuro cercano, pues obviamente esta actividad sísmica representa un gran riesgo para las futuras construcciones. Un dato curioso que alimentó teorías alienígenas ocurrió cuando se descubrió mediante la información recogida por los sismógrafos dejados en la Luna por el programa Apolo que los temblores y lunamotos en la Luna llegan a durar horas seguidas, dando pie a la idea de que la Luna es hueca y que por eso puede seguir vibrando por mucho tiempo. Y si es hueca, por supuesto que tiene que ser artificial. Nada de esto es cierto. La verdadera razón por la cual los movimientos duran tanto tiempo es el agua. O, dicho en otras palabras, la erosión química que ésta produce. En la Tierra, el agua debilita la piedra, expandiendo la estructura de los diferentes minerales. Cuando la energía de un temblor se propaga a través de una estructura de este tipo, esta actúa como una esponja y amortigua las vibraciones. La Luna, sin embargo, es una piedra fría, seca y rígida en mitad del espacio, pues, aunque tiene agua, primero, está congelada y segundo, por supuesto que en una cantidad mínima comparada con la que hay en la Tierra. Por lo tanto, no hay nada que amortigüe los temblores y, por ello, incluso si el temblor no es intenso, sigue y sigue sin mayor problema.
Así que por ahora podemos ir descartando esa teoría que habla que la Luna es una nave extraterrestre camuflada. Número 12. La temperatura de la superficie lunar durante los eclipses. Durante los eclipses lunares, cuando la Luna se mueve hacia la sombra de la Tierra y deja de recibir totalmente la luz del Sol, la temperatura de su superficie desciende hasta 208 grados Fahrenheit bajo cero, o lo que es igual 133 grados centígrados bajo cero, por un periodo de en promedio 90 minutos. Terminados estos, rápidamente vuelve a alcanzar la temperatura de 248 grados Fahrenheit o 120 grados centígrados. En resumen, pasa de ser un horno al más gélido de los ambientes para luego retornar nuevamente al horno en solo un par de horas. Para fortuna nuestra, en la Tierra no hay efectos tan desastrosos durante los eclipses, puesto que tenemos una atmósfera que almacena y mantiene el calor. Número 13. Hay gran cantidad de agua en la Luna. En el 2009 se observó gracias a un potente telescopio montado sobre un Boeing 747 que hay moléculas de agua en la Luna. Estas se observaron incrustadas en las rocas que se encuentran mayormente en las sombras de los cráteres, atrapada en cristales o granos de la superficie lunar. Hasta ahí se pensaba que eran cantidades mínimas que no serían aptas ni prácticas para ser aprovechadas por el hombre. Luego, en 2017 se descubrió que hay grandes cantidades de hielo en los polos de la Luna, almacenando cantidades inmensas de agua bajo su superficie. Estos descubrimientos han revolucionado los futuros planes de establecer una base permanente en la Luna, pues si se desarrolla una tecnología que operacionalmente sea capaz de extraer y almacenar dicha agua, se resolverá no solo el suministro de este vital elemento, sino que además a partir de esta se podrá mediante electrólisis producir oxígeno. Si tenemos agua y oxígeno, tenemos el camino abierto para plantaciones hidropónicas que produzcan alimentos. Y como si esto fuera poco, además debemos tener en cuenta que con la electrólisis también se puede producir hidrógeno, que es un componente de los combustibles espaciales. Número 14. ¿Desde hace cuánto tiempo la Luna acompaña a la Tierra? Los científicos creen que la edad de la Luna es de aproximadamente 4.500 millones de años. En esa época se cree que un planeta vagabundo del primitivo sistema solar, el cual tenía la mitad del tamaño de la Tierra, llamado hoy en día por la comunidad científica como Theia, chocó contra la Tierra. De este astronómico choque, cientos de fragmentos envueltos en vapor y extremadamente calientes salieron disparados al espacio. El gas, las rocas y el polvo quedaron atrapados alrededor de la órbita de la Tierra, enfriándose y siendo atraídos por la gravedad, los cuales formaron una esfera que hoy conocemos como la Luna. Las rocas que recogieron los astronautas en las diferentes misiones entre los años 1969 a 1972 demostraron la veracidad de esta teoría al encontrar una total conexión entre los minerales lunares y los terrestres. Número 15. Las banderas de los Estados Unidos en la Luna. Comenzando con el Apolo 11 en 1969, cada misión Apolo plantó una bandera estadounidense en su lugar de aterrizaje. Un gran motivo de orgullo y de reafirmación de que los Estados Unidos le ganaron la carrera espacial a la entonces Unión Soviética. Aparte de un motivo de humillación para los rusos, estas fueron puestas con la esperanza de que estuvieran allí para siempre o, al menos, durante muchísimo tiempo. Sin embargo, eso no parece ser del todo muy cierto. El astronauta Buzz Aldrin declaró que vio cómo la famosa bandera del Apolo 11 fue arrancada del suelo lunar por efecto de la ignición del motor del módulo lunar cuando los astronautas partieron de regreso. La primera bandera, la del Apolo 11 como tal, no tenía en sí ninguna característica especial en sus materiales, como tal vez se hubiese pensado. De hecho, fue comprada por un empleado de NASA por $5.50 en una tienda de cadena, lo cual hace pensar que hoy en día no quede nada de ella. En el 2013, la NASA informó que las otras 5 banderas de las posteriores misiones seguían en pie, pero probablemente todas están muy descoloridas debido a la dura luz ultravioleta, los efectos de la radiación cósmica y a los cambios extremos de temperatura en la superficie lunar. Dicho de otra manera, lo más probable es que todas ellas sean hoy en día solo unos pocos trozos raídos de tela blanca descolorida y, por supuesto, sin estrellas ni barras. Número 16. El punto más alto de la Luna.
La mayor elevación en la Luna, llamada la Cumbre Selenita, cuenta con 35.388 pies de altura, o lo que es igual, 10.786 metros por encima del nivel medio de la superficie lunar. Está situado en el borde oriental del cráter Engelgard, en el lado oculto de la Luna. El dato curioso es que no solamente es un 20% más alto que el monte Everest, sino que si tenemos en cuenta la diferencia de tamaño, pues la Tierra es 4 veces más grande que la Luna, podemos decir que esta elevación, a los ojos y proporciones terrestres, es de proporciones gigantescas. Número 17. La Luna, después del Sol, es la más luminosa en el firmamento. ¿Y por qué se ve del mismo tamaño que el Sol? A pesar de ser, en apariencia, el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura. Es tan brillante en el cielo porque refleja la luz del Sol y se ve así de brillante solamente por su cercanía a la Tierra. En el remoto pasado se pensaba que la Luna tenía luz propia y en algunos pueblos antiguos se consideraba como el Sol de la noche. Igualmente podemos decir que a simple vista el Sol y la Luna se ven prácticamente del mismo tamaño en el cielo. Esto es una ilusión, pues el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero asimismo se encuentra 400 veces más lejos, lo cual produce este curioso efecto visual. Número 18. Días muy calurosos y noches muy frías. El futuro establecimiento del hombre en la Luna presenta muchos desafíos. Uno de ellos es la necesidad de utilizar materiales que sean muy resistentes a largo plazo a los cambios de temperatura tan extremos que se presentan en promedio en la Luna. Durante el día, la temperatura llega a 248 grados Fahrenheit, o sea unos 120 grados centígrados, y por la noche baja hasta menos 208 grados Fahrenheit, que son menos 133 grados centígrados. Recordemos además que la Luna tarda 27 días y fracción en girar sobre sí misma, lo que nos lleva a deducir que un día y una noche lunares duran cada uno casi 14 días terrestres respectivamente. Número 19. Límites y la marca máxima de velocidad sobre la superficie lunar. Los rovers, vehículos terrestres que fueron llevados a la Luna por las 3 últimas misiones Apolo para aumentar el radio de exploración sobre la superficie, se movían a velocidades relativamente lentas, siendo diseñados para una velocidad máxima de 14 millas por hora. A pesar de esto, la NASA le impuso a los astronautas una limitación de velocidad máxima de 8 millas por hora por razones de seguridad. Los riesgos principales eran asociados a la baja gravedad de la Luna, que hacía que el rover no tuviese la misma tracción de un vehículo en la Tierra. Por lo tanto, las distancias de frenado y los radios de giro son mucho mayores y requieren asimismo de una anticipación mayor. Además, por la rugosidad del terreno, los saltos y las vibraciones eran constantes, lo cual hizo que la NASA estableciera la limitación de velocidad a tan solo 8 millas por hora. Otro factor que se tuvo muy en cuenta es que el vehículo, a pesar de contar con una autonomía muchísimo mayor, nunca se podía alejar del módulo más allá de 6 millas o 9.7 kilómetros, que era la distancia máxima que en caso de falla del rover, podría caminar un astronauta para regresar al módulo. Así que los recorridos se hacían en general en círculos respetando esta distancia. Hasta el día de hoy el registro de velocidad máxima de un vehículo sobre la superficie lunar lo tiene el astronauta Eugene Cernan, que en 1972 durante la misión Apolo 17 y con permiso de la NASA condujo por unos segundos a la increíble y vertiginosa velocidad de 11.6 millas por hora. Número 20. ¿Por qué la Luna está llena de cráteres? La superficie lunar está llena de cráteres que son el resultado del intenso y constante impacto de las rocas espaciales desde hace millones de años. Al no tener una capa de protección o atmósfera que la proteja, cualquier objeto minúsculo, pequeño, mediano o grande impacta con severidad la superficie, dejándole estas visibles cicatrices. Y además, este bombardeo es constante. Mirando la superficie lunar podemos apreciar y agradecer el efecto protector de una atmósfera como la que tenemos en la Tierra. Más del 99.9% de los meteoros que vienen a la Tierra se queman en las capas superiores de nuestra atmósfera, cosa que no ocurre en la Luna. Número 21. El basurero lunar. La nave llamada Luna 2 de la Unión Soviética fue la primera nave espacial en alcanzar su superficie con éxito, impactando intencionalmente en la Luna el 14 de septiembre de 1959.
Desde ese momento, se empezó a generar una contaminación constante en la Luna, pues el ser humano no deja de generar basura vaya donde vaya. Hasta el día de hoy se calcula que sobre la superficie lunar reposan más de 182 toneladas de basura, en las que se encuentran desde restos de naves, satélites y sondas de diferentes países que han alunizado o estrellado en la Luna, hasta los equipos de medición y experimentación dejados por los astronautas del programa Apolo. Tal vez los elementos más extraños son 96 bolsas con heces y orina dejadas por los astronautas. Hay vehículos rover, cámaras de televisión y fotografía, estuches de instrumentos y banderas, y en general todos aquellos elementos que al terminar la misión se podían dejar atrás para así poderle dar espacio al volumen y el peso de las rocas lunares que se traían al regreso de las misiones. A pesar de que el último vuelo tripulado a la Luna fue el Apolo 17 en diciembre de 1972, esto no quiere decir que la exploración lunar finalizó ahí. Hasta hoy en día ha estado muy activa, con misiones no tripuladas más o menos frecuentes por parte de varios países que incluyen Rusia, China, Japón, India, Israel, Emiratos Árabes y la Unión Europea, entre otros, todos ellos contribuyendo en mayor o menor medida al crecimiento del basurero lunar. Bueno, hasta acá llegamos en este video, esperamos que haya sido de tu agrado y por favor no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle like. Muchas gracias y hasta pronto.